Buen día, mucho gusto. Somos el grupo número 9. En esta ocasión trataremos el tema de Redis y su manejo mediante la consola. Para ello, se dará a conocer cómo funciona la aplicación y cuáles son los parámetros que maneja. Como siguiente punto, vamos a abrir una consola. En muchos casos le sale un símbolo de sistema, en otros como terminal. En muchos casos sale como símbolo del sistema o terminal. Ya, abrimos. A continuación, para dar función a Redis, ingresamos Redis Server. Y de esta forma podemos observar que ya está corriendo la función de Redis. Abrimos otra opción más. Redis Clean. En este caso, para verificar que esté funcional, ingresamos pin y automáticamente la máquina, si es que está corriendo la aplicación, nos va a arrojar un POM. Entonces, vamos por buen camino. De esta manera, en primer lugar, lo que vamos a realizar es verificar cuál es la dirección de donde se está guardando los parámetros o segmentos. Para ello, agregamos config head. Bien. Listo. De esta manera, la máquina nos arrojará cuál es la dirección donde se está guardando todos los documentos o parámetros que se están manejando en la búsqueda. Ya. A continuación, observamos para determinar el archivo donde se guardan los parámetros ingresados. En cambio, vamos a config get file name. Con esta opción de config get db file name nos permite observar cuál es el lugar o base de datos donde se está guardando todos los apartados o donde se está almacenando propiamente una base de datos o los parámetros de búsqueda. Ya. De esta manera es importante mencionar que Redis, en las funciones de Redis se puede visualizar 5 tipos de datos, los cuales son del tipo strings, cadena o caracteres, hashes, cadena de campo, sets es un conjunto ordenado, lists, en cambio vienen a ser las listas vinculadas al inicio al fin de una colección, sorter sets, esto quiere decir datos o parámetros de orden ascendente donde cada elemento solo existe una vez. Sets son conjuntos ordenados. Listo. De esta forma, vamos a almacenar una cadena de datos textuales mediante el comando set. Y para obtener el valor o parámetro ingresado, vamos a ingresar la opción head. Listo. Entonces vamos set. En este caso, hace referencia a la llave
que utilizaremos. Vamos a ingresar set nombre clever. En este apartado, al ingresar un solo dato, el manejo puede ser sin comillas. Sin embargo, es importante el manejarse desde un inicio con, con las comillas ya para tomar la costumbre de realizar estas búsquedas. En cambio, si es que deseamos agregar varios datos en esta opción de set, en cambio viene el dato ingresado entre comillas y separado por comas. Listo. En este caso queremos solo hacer este ejemplo. Listo. Al ingresar este dato y podemos verificar que se está manejando de forma correcta cuando la máquina nos muestre este OK. Listo. Para poder, listo. Para poder observar el dato ingresado, parámetro ingresado, vamos a dar opción de head y la llave ingresada, que es nombre, y la máquina nos imprime o nos muestra el dato ingresado. Ahora en cambio, vamos a manejar un conjunto de datos. Listo. A continuación, vamos a observar una colección del tipo hashes, o dicho de otra forma, un conjunto de datos del tipo clave valor, o llamado colección del tipo map. Ya. Para realizar estas búsquedas, el comando para guardar datos de este tipo es hdmset. A continuación, ingresamos la llave. Vamos a manejarnos con los siguientes datos. Nombres. Bueno, HMZ. En este caso vamos a ingresar los datos de un usuario exacto. Usuario 1. Nombre, entre comillas, agregamos el valor. Sonando. Todos los datos que deseamos conocer. En este caso vamos con datos básicos. Cabe recalcar que dentro de la función no se puede agregar variables amplias como o aspectos extras como viene a ser tildes dentro de algunos datos.
Listo. Como se puede dar cuenta, al dar un clic ya no sale el OK. Eso quiere decir que vamos por buen camino. Listo. A continuación, vamos a dar uso de la función HMGET, la cual nos permite obtener el valor del hash ingresado. Para ello, vamos a ingresar HMGET. Listo. Para verificar los datos ingresados, damos la opción de vegetal. Ok, o la llave utilizada es usuario.1. Y automáticamente nos salen los datos ingresados. Listo. Ahora, ¿qué sucede si deseamos modificar una sola llave? Podemos escribir hmset usuario.1. En este caso vamos a hacer el cambio de nombre por nombre de Disney. Vamos a ingresar el nombre de Vladimir. Y listo. Volvemos a poner la opción de aquí. Usuario.1. Y como podemos observar, el nombre ya se cambió. Entonces, de esta forma trabajé Redis con la función de hashes. Ahora vamos a hacer una búsqueda mediante la función list. La función list son datos o listas de tipo string o cadenas ordenadas de acuerdo al orden de inserción o orden de ingreso de datos. Listo. Entonces, para ingresar un dato, vamos a ingresar la opción nombres porque sí, agregará varios datos. Listo. En este apartado cabe recalcar que la función LPool, de acuerdo al equipo que se estén manejando, puede existir cambios. En mi computadora, por ejemplo, LPool se le ingresa la llave y entre corchetes se ingresa los datos que deseamos observar. Sin embargo, en otros dispositivos la opción es simple: LPool nombres
Clever, Pedro. No, porque no le cacho que le pasa de Chile en los detalles. Entonces, listo. Y de esta forma ya les corre. Entonces, depende del equipo. O en otras ocasiones simplemente es nombres. Ya. En este caso van a observar que en mi máquina me va a salir como error, pero como mencionaba, estos casos funcionan en otros equipos. Y en mi computadora, debido al sistema como lo estoy manejando, no corre debidamente en su estado actual. Listo. Como siguiente función, para poder observar los datos deseados, vamos a ingresar la opción LRange, nombres y la cantidad de datos que deseamos observar. En este caso, vamos a arrancarle los datos desde la opción 0 a 2, es decir, se van a visualizar los tres primeros parámetros ingresados o los tres primeros valores de la lista. Como pueden ver, es Antonio, Pedro y Clever, dando uso de una lista en forma ascendente o de acuerdo al abecedario. Listo. Ahora, en cambio, si es el caso en que desean ingresar un nuevo valor a la base de datos manejada, vamos a dar uso de la función rpush, nombres, vamos a ingresar listo. Ahora vamos a el range, nombres de 0 a 6 y podemos observar los datos. En este caso se repite doble vez estos datos debido a que ingresamos aquí de diferente forma para poderles mostrar que de las dos formas es correcto. Entonces sale de ese parámetro. Debido a que en el primer caso utilizamos llaves, se puede observar aquí el manejo de las llaves. Y listo. Y como pueden observar, igual el nuevo dato ingresado se puede observar en los parámetros impresos por la máquina, siempre agregado al final de la lista.
Bien. Y si verificamos mediante el enlistado, ya sale al final de la lista, como lo he mencionado. Ahora, a continuación, vamos a dar uso de la función SOP. Esta función es parecida a list, es decir, las listas, pero en este caso no mantienen un orden determinado, pero no muestran valores ya existentes. Por ejemplo, vamos a ingresar en función SAT teléfonos, 3, 6, 7, datos al azar, teléfonos, 1, 2, 3, 6, listo. El primer error enunciado se debe al que es SAP con doble D. Listo. Eso tienen que tomar siempre en cuenta. Bien. Ahora, en cambio, para poder observar o imprimir los datos, se da uso de ese member. Entonces, ese member. Listo, como mencionaba, para poder observar los datos ingresados, damos uso de ese members, la función teléfonos, y se puede observar cada uno de los datos del paramétricos ingresados. Listo. Ahora, en cambio, deseamos ingresar un nuevo valor a la lista con la función SAT. Teléfonos. Ahora vamos a ingresar el siguiente valor. Y mediante ese members podemos observar que si ingresa el dato y se toma en cuenta la jerarquía de valor descendente a ascendente o de menor a mayor. Listo. Ahora, en cambio, ¿qué sucede si ingresamos un valor extra, pero ingresamos un valor que se está repitiendo? Vamos a teléfono 4, 5, 6. SAT teléfonos 5, 6. Como pueden observar, imprime 0 debido a que el valor ya existe. Listo. Entonces, como a un inicio se les mencionó, la función SAT en lista permite observar los datos, pero más no resalta datos repetidos. Es decir, aquí cada dato de la base solo puede ser enunciado una sola ocasión.
Listo. Por consiguiente, vamos a dar uso de los datos mediante setup o sorter. Debido a que SAT eh, realiza o ingresa los datos de manera ordenada. Entonces, para dar uso de su función SAT, como ya tenemos ingresado datos numéricos mediante teléfonos, vamos a ingresar la función teléfonos.1. Ya. En este caso, se debe ingresar cada uno de los datos mediante un score o, o código dicho de otra forma. Tres. Estos valores de aquí, el 0 y el 1, vienen a ser los scores. Listo. Damos OK y automáticamente la máquina ya nos resalta que hemos ingresado dos datos. Ahora, mediante la función setRange VScore, podemos seleccionar y observar los datos manejados. Entonces vamos a ingresar setRange VScore. Ya. La función o la llave se llama teléfonos.1. Para observar un dato determinado, debemos ingresar los scores, es decir, 0, 1. De esta forma nos emite los valores ingresados de acuerdo a esos scores. A continuación, agregamos un nuevo valor. Cabe recalcar que primero debemos ingresar con el valor score 0. Entonces, SAT teléfonos punto 1, 0, 0, 9, listo. Nos resalta igual que hemos ingresado un solo valor. Vamos a resaltar el range de score teléfonos punto 1. Ya. En este caso, se puede observar que tenemos dos datos como el score 0, que vamos a ingresar solo para observar esos datos. Ingresamos 0 y 0. Se puede observar que ambos datos manifestados con el score 0 se pueden observar. Ahora, ¿qué sucede si ponemos 0, 1? Nos va a imprimir los datos ingresados por 0 y por 1 en orden. Listo. Ahora, ¿qué sucedería si solo deseamos ver los miembros o observamos que el score elegido o ingresado repetimos un valor, ahora en cambio con un score diferente? Perdón, y score, elegimos,
Mm, y el 123. So, punto uno, 1, 123. Listo. La máquina nos arroja automáticamente integer cero, es decir, que no se está ingresando ningún valor. Sin embargo, range, listo, teléfonos, perdón. Sin embargo, se puede visualizar los datos sin el único cambio que realiza en la máquina es ingresar el valor de 123 en vez de el score 0. Va a ingresar el mismo valor, pero con el score 1. De esa forma le está leyendo. Otra forma de comprobar es de copiar este apartado y ponemos 1 y se puede observar el valor, aclarando que imprime el mismo valor, pero en cambio con diferente score. Ya no se repite, a pesar de que anteriormente se le ingresó un score diferente. Cuando los valores se repiten, solo se imprime una sola vez. Eso es lo que permite que la función de Redis o las diferentes funciones de Redis lo haga más precisa, evitando redundancia de datos. Por último, se dará uso de la función para eliminar todos los datos ingresados. Para ello, escribimos flushdb. Listo. Como hacemos una prueba de que ya no existe ningún dato, podemos ingresar en get nombres, nombre, y nos asoma la opción de null. Es decir, que ya toda la base de datos manejada se encuentra en blanco o no existe parámetro o llave buscada. Estas serían las funciones que se puede manejar mediante la terminal de Redis. Eso sería todo. Espero cada uno de los datos ingresados y funciones les permitan realizar nuevas búsquedas y aclarar algunas dudas. Cabe recalcar que la función de fluid debe, como ya se mencionó, permite eliminar toda la base de datos utilizada. Por ello es importante siempre manejar con una copia de seguridad si es que llegan a subir una base de datos para evitar problemas ya sea en el ámbito educativo o empresarial. Siempre se maneja con una copia de seguridad para evitar pérdida informática. Eso sería todo y muchas gracias.